Buenos días. Hablaremos sobre la factibilidad y escalamiento sobre bioreactores. Somos de la carrera de Ingeniería en Bioreactores. Mi nombre es Martínez Morales María Fernanda y mi compañero es Julio Adrián Cortina. El contenido es Fundamentos de escalabilidad de bioreactores, planta piloto y modelo de escalabilidad. El escalamiento es el procedimiento o los métodos mediante los cuales un equipo aumenta de tamaño. El objetivo es básicamente lograr que lo que se hace en el laboratorio pase a una planta piloto y después a una planta industrial, con todo lo que tenga que ver en cuanto a producción sea lo mismo, y en cuanto a mantenimiento y económico mejore. ¿Cuáles son las diferencias de escalamiento? En cuanto a scale up y scale down. Scale up es que básicamente aumenta de volumen el bioreactor, y scale down es que baja de volumen. En cuanto a aumente de volumen, quiere decir que pues claramente aumenta la demanda de producción y produce más, y cuanto más baja, pues obviamente se produce menos y tenemos menos producto. El diseño de bioreactores puede presentar problemas porque claramente entre más aumente de volumen tenemos más problemas para controlar el bioreactor. Uno de los tantos es la temperatura, la velocidad de agitación, el entorno óptimo para el crecimiento de microorganismos, la elección de materiales resistentes a la corrosión y duraderos es esencial, la transferencia de masa, la homogeneidad del proceso. Son todos los problemas que debemos de ver al momento de escalarlo, de hacerlo mucho más grande, porque no es lo mismo tener algo a nivel piloto, que es muy pequeño, a algo a nivel industrial, que es muchísimo más grande. ¿Qué es una planta piloto? Ahora que lo mencioné. En términos generales, es un prototipo que permite evaluar las condiciones económicas de un proceso físico o químico para determinar su viabilidad. Permite obtener información a través de la operación en condiciones similares que permita predecir el funcionamiento de los procesos y subprocesos de la planta a nivel industrial. Tú ya tienes algo a nivel laboratorio y ya sabes que funciona, pero sin embargo no es lo mismo tenerlo a nivel industrial, porque no tienes ni las condiciones de un control óptimo para que lo puedas hacer a nivel industrial, porque pues lo estás controlando tú y no una máquina. Ni siquiera condiciones económicas, ni algo físico o químico, ni tampoco económico. Por eso es importante una planta piloto, para determinar todas estas cuestiones que no puedes determinar en algo de laboratorio. Además que escalarlo, pues obviamente es la finalidad de un producto de laboratorio. ¿Cuáles son las diferencias entre un producto de laboratorio, una planta piloto y algo a nivel industrial? El laboratorio es a pequeña escala y es cuando se lleva a cabo la selección y optimización de los parámetros a controlar. Por ejemplo, la selección de cepas, medios de cultivos y sustratos. A nivel planta piloto se optimizan las condiciones de operación, como el tipo de régimen, continuo, semicontinuo o discontinuo, los flujos, presiones, temperaturas, velocidades, etc. Y a nivel industrial se genera el producto de interés a muchísima más escala y a niveles rentables económicamente. A partir de la planta piloto se obtiene la información para que a través del escalamiento sea posible diseñar la planta industrial. ¿Qué características debe tener esta planta industrial? Los laboratorios de la planta deben permitir la ejecución de los estudios de investigación, desarrollo a pequeña escala y garantizar el aseguramiento de la calidad de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una planta tenemos que tener una área específica para que se desarrollen los experimentos y claramente pues llevar estos experimentos controlados y medir la evaporación, la densidad, la viscosidad, los calores de reacción, la humedad, todo lo que podamos medir, lo podamos medir bien y correcto. Obviamente para eso se necesitan muchísimas herramientas y
muchísimos materiales, pero esto tiene que tener una área específica para que lo podamos hacer. Ok. Antes de llevar cualquier producto a la industria, se tiene que hacer muchísimas pruebas, pero pruebas que nosotros necesitamos destinadas al producto final, porque necesitamos tener un producto que sí funcione y que tenga las condiciones adecuadas para su funcionamiento y mejoría. Entonces, una de las tantas pruebas que podemos tener como ejemplo puede ser una textura, la procesabilidad de ingredientes en la planta, el análisis de aditivos y la evaluación sensorial de cualquier cosa. Todo depende de lo que quiera la empresa para avanzar el proyecto. Ok, para obtener todo esto necesitamos modelos de escalabilidad que nos ayuden a tener en claro cómo vamos a lograr este avance de procesos. Como tal, se define como un conjunto de elementos de presentación de información que puestos juntos replican las características más relevantes o de interés de un proceso o sistema real. Posee estructura y parámetros. Es el conjunto de relaciones entre las partes del modelo, mientras que los parámetros son los valores numéricos o simbólicos que modifican o degradan las partes del modelo en su interrelación. Como primer modelo tenemos el fenomenológico. El modelo de escalabilidad utiliza las leyes naturales en que se fundamenta el proceso tecnológico, las ecuaciones que rigen su balance de masa, energía térmica y cantidad de movimiento. Básicamente este es el modelo que tiene más ecuaciones porque necesita muchísimos más datos para poder funcionar, y es el modelo más seguro porque tiene que ver los fenómenos de transporte, de masa, de materia, de energía para resolverse. O sea, ve todos esos temas para poder escalar un bioreactor. Ahora vamos con el modelo empírico. Se postula sin bases teóricas y se espera solamente que ajuste la interacción entre los datos en el rango o intervalo de experimentación. Esto lo que hace es que solamente mide un parámetro y espera que los demás se organicen. O sea, uno se mantiene constante y espera que los demás se acomoden. No requiere de tantos datos porque no los tiene, y básicamente es por eso es un modelo experimental y por eso es empírico. Un ejemplo de este puede ser el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la líquida, el esfuerzo constante máximo, el tiempo de mezclado, el tiempo de tensión hidráulica, la concentración de sólidos en el sustrato, etc. Un ejemplo de este es, por ejemplo, en una granja, lo que teníamos o que queríamos era acabar con la contaminación que producía el metano de las heces de las vacas, y lo queríamos utilizar en una planta de energía. Y básicamente lo que medimos obviamente son todos estos datos de temperatura, pH, cuántos kilogramos de estiércol producían, cuál era la medida de gases que producía, etcétera, para poder tener esa cantidad, o sea, para poder producir esa energía eléctrica y poder tener esa disminución de gases. Pero eso no nos da los datos necesarios para tener todo ese transporte de fenómenos de transporte ni un sistema más sofisticado. Entonces se quedó en un sistema empírico, un modelo empírico, porque no estamos considerando modelos matemáticos fundamentados en fenómenos de transporte, ni tránsito, ni transmisión o transferencia, como ocurriría en un modelo de escalamiento fenomenológico. Y básicamente esto es un ejemplo de ello. Ahora, vamos con un modelo de similaridad.
Si únicamente se dispone de datos obtenidos en el laboratorio que permite el ajuste u optimización de las variables a pequeña escala para llevar los sistemas biotecnológicos a nivel tanto piloto o industrial, se empleará el modelo empírico. En cambio, si se cuenta con la información relacionada con los fenómenos de transporte y de balance de masa y de energía del sistema, pero no con datos experimentales, se puede recurrir al modelo de escalabilidad fenomenológico. Como ya dije, si tengo pocos datos, ocupamos un modelo empírico. Si tenemos muchísimos datos, un modelo fenomenológico. Y si obtenemos un modelo fenomenológico, necesitamos también un software que nos ayude a la resolución de estas ecuaciones, pues obviamente difíciles. En el principio de similaridad hace referencia a la relación que existe entre sistemas físicos y el tamaño de los mismos. Los sistemas físicos se caracterizan por tres cualidades: tamaño, forma y composición. Las tres variables son independientes, son de interés. Cuatro tipos de similaridades: geométrica, química, mecánica y térmica. Este principio de similaridad es que básicamente compara o hace similar varios bioreactores para ver cómo funcionarían cada uno y los hace similares básicamente. Esos cuatro tipos son geométrico, químico, mecánico y térmico. La similaridad mecánica está dividida en tres. La estética se representa en cuerpos que son geométricamente similares, que cuando son sometidos a esfuerzos constantes sufren deformaciones idénticas. La similaridad cinemática se representa en cuerpos geométricamente similares en los que las partículas en movimiento describen trayectorias iguales en intervalos de tiempos correspondientes. La similaridad dinámica está relacionada con las fuerzas que aceleran o retardan el movimiento de las partículas dentro de un sistema. La similaridad geométrica se representa cuando dos cuerpos, equipos o sistemas están formados por componentes idénticos, donde las dimensiones en uno de ellos son múltiplos de otros geométricamente hablando. La similaridad térmica, esta similaridad se presenta en sistemas en los que existen intercambios de calor, cuando la temperatura en puntos correspondientes entre dos sistemas son similares en intervalos de tiempo. La similaridad química presente en sistemas con similaridad geométrica y térmica, donde las diferencias de concentración de sustratos y productos son constantes entre sistemas. Si están en movimiento, son cinemáticamente similares. O sea, busca encontrar solo similaridades entre sistemas para poder encontrar una relación entre ellos. Y las correlaciones adimensionales básicamente son todas estas variables que no tienen una relación, como es el número de Reynolds. Pues, por ejemplo, si tenemos un escalamiento, tenemos estas variables como lo son la viscosidad, el número de Reynolds, etc. Pero hay variables que no tienen una dimensión en específica, como es el número de Reynolds. Son variables adimensionales. Y el teorema de Buckingham permite el cálculo de grupos adimensionales independientes, el cual está relacionado con el número total de variables y el número de dimensiones fundamentales. El teorema de P-Buckingham se calcula mediante la expresión IN-J. Como ya dije, permite el cálculo de grupos adimensionales independientes, el cual está relacionado con el número total de variables y el número de dimensiones fundamentales, donde I es el número de parámetros adimensionales independientes, N el número de variables implicadas en el problema y J número de dimensiones fundamentales. Aquí hay una tabla que compara los modelos fenomenológicos, modelo empírico y modelo de similaridad. Pues básicamente es lo que he estado hablando: el fundamento basado en leyes naturales, el fenomenológico basado en datos, el empírico basado en datos experimentales sin necesidad de una base teórica, y el de similaridad basado en semejanza geométrica, mecánica, térmica y química. La base matemática: el primero en ecuaciones diferenciales, balances y leyes físicas; el segundo en relaciones estadísticas entre los datos experimentales; el tercero en relaciones proporcionales y adimensionales. Pues, ¿cuál es su complejidad? Pues el primero es que
es muy alta y que requiere de herramientas computacionales. El segundo es muy directo y práctico. Y el tercero, pues es media, depende de identificar relaciones de semejanza entre muchos de ellos, entre estas condiciones adimensionales que conté, pues obviamente las que sí tienen dimensiones. Bueno, una de las ventajas del fenomenológico es que tiene mayor precisión teórica. El segundo es que tiene menor costo y tiene, pues obviamente si no tiene software y no requiere de mayores materiales para identificar mayores datos y así, pues claramente va a tener menos costo y menos tiempo de desarrollo. El de modelos de similaridad requiere menos ensayos. ¿Por qué? Porque como ya es similar, ya lo hizo uno por el otro y pues obviamente tiene menos ensayos. Y es útil cuando se busca mantener comportamiento similar en diferentes escalas. Bueno, ahora vamos a conocer todos los aspectos sobre la factibilidad de la escalabilidad para el escalamiento de procesos, claro. Abordaremos los principales factores técnicos, operativos, económicos, regulatorios y ambientales que determinan si un proceso puede escalarse con éxito desde el laboratorio hasta plantas industriales, ya que vamos a ver ejemplos. Bueno, hay distintos parámetros críticos del escalado y pues uno de ellos es el KLA, que también es conocido como el coeficiente de transferencia de oxígeno, esencial en procesos biológicos. Al escalar, el valor de KLA tiende a disminuir por una menor eficiencia de aeración, lo cual puede limitar el crecimiento celular o el rendimiento del bioproducto. También KLA lo entendemos como coeficiente de transferencia de masa en la interfase gas-líquido, y A pues va a ser el área superficial de transferencia de masa por unidad de volumen y líquido. Ya sabemos que mide la eficiencia con la que el oxígeno se transfiere del gas al líquido en sistemas biológicos o químicos. También tenemos el tiempo de mezcla, que aumenta con el volumen del reactor. A mayor escala es más difícil alcanzar una homogeneidad rápida y completa, pero todo esto va a depender del tiempo de mezcla. A medida que se escala, el volumen crece más rápido que la superficie, lo que implica menor eficiencia en la transferencia de energía y movimiento. Esto afecta la capacidad de los agitadores para distribuir eficientemente los componentes. Pero bueno, a continuación voy a presentar dos gráficas que voy a mostrar primero cómo las realizamos en Python, en el cual una tenemos a KLA, que está medida como litros sobre hora por la escala por veces. En este caso iniciamos de 1000 hasta 0 y podemos apreciar que crece, mientras que en la otra gráfica tenemos el tiempo de mezcla junto con la escala. Bueno, el tiempo de mezcla lo medimos en minutos, tenemos un total de 20, y también la escala por veces es de 0, en esta ocasión de 0 a 100.000. Ahora me voy a permitir mostrar cómo funciona esta gráfica. Aquí podemos ver ahora sí la gráfica bien, que muestra cómo disminuye el KLA conforme aumenta la escala. Esto significa que necesitamos rediseñar la estrategia de aireación y agitación para mantener niveles adecuados de oxígeno disuelto en procesos biotecnológicos. Y en la otra gráfica observamos cómo el tiempo de mezcla se incrementa significativamente al escalar. Bueno, también debemos controlar la velocidad de agitación y la tasa de aeración, ajustando estos parámetros para evitar daño mecánico o problemas en el espumado. Bueno, la velocidad de agitación depende principalmente de la homogeneidad en las concentraciones. Esto representa un desafío, ya que un mal mezclado puede generar inconsistencias en el producto final, sobre todo en procesos sensibles como fermentación o síntesis químicas. La tasa de aireación, podemos decir que la tasa de aireación en un bioreactor se refiere a la velocidad a la que se introduce aire o oxígeno en el medio de cultivo y se mide comúnmente en volumen de gas por volumen de medio y tiempo. Esta tasa es crucial para procesos aeróbicos, ya que la disponibilidad del oxígeno afecta el crecimiento celular y la producción de productos. La aireación participa en la remoción del CO2, porque el CO2 es común que se genere en los bioreactores y en los procesos.
Entonces es súper importante eliminarlo porque, como ya expliqué, puede causar varios subproductos. El suministro de oxígeno para el metabolismo celular y la distribución uniforme de los nutrientes con los microorganismos son otra de los factores por lo que la aireación es importante que participe. Bueno, tenemos todavía más parámetros de medición para los bioreactores que estamos explicando. Por ejemplo, el pH, ya que su control se complica a gran escala debido al retardo en el mezclado de agentes neutralizantes. La espuma, pues más volumen genera más espuma, lo cual interfiere con sensores y puede contaminar filtros. También, por supuesto, la presión en sistemas cerrados puede acumularse. La presión puede ser peligrosa si no se controla adecuadamente, puede causar daños a nuestro bioreactor, la infraestructura y también a los microorganismos. También tenemos, por ejemplo, la conductividad, el cual es un indicador útil para monitorear la salinidad, cargas iónicas y fugas en procesos de separación o lavado. También la concentración de otros gases disueltos, ya que no solo el oxígeno, agua o fermento que estamos usando. En fermentaciones y procesos químicos pueden acumularse gases tóxicos o inhibidores, como el CO2, el amoníaco y entre algunos otros. Bueno, a partir de esta diapositiva vamos a hablar sobre la factibilidad y evaluando técnicamente, por ejemplo, si es viable escalar este proceso. Evaluar la factibilidad del escalamiento requiere analizar tres grandes dimensiones: técnica, economía y operatividad. También la viabilidad del proceso se evalúa si el proceso sigue siendo eficiente a gran escala sin perder rendimiento ni calidad. Modelado y simulación, conocidos como CFD, dinámica de fluidos computacional, y balances de masa y energía ayudan a prever problemas. Sobre si es rentable a gran escala económicamente, pues el escalado debe permitir reducir el costo por unidad o al menos mantenerlo dentro de rangos estables, porque claro, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la inversión inicial y los costos operativos, los cuales requieren de energía, materias primas, mantenimiento, limpieza y por supuesto personal. Economías de escala, claro, a mayor producción, menor costo unitario, pero solo hasta cierto punto, porque depende del tamaño. Un ejemplo real sería en la industria farmacéutica, ya que producir un litro de anticuerpos monoclonales en laboratorios puede costar hasta $3,000. Y hay otras inversiones, sobre todo de la industria farmacéutica, que requieren millones de dólares de inversión. Bueno, y una evaluación operativa sobre si se puede mantener la calidad y seguridad del producto, pues la evaluación operativa determina si el proceso puede ejecutarse de forma estable, segura y con la misma calidad del producto que en pequeña escala. Un escalado exitoso requiere que los parámetros críticos como pH, temperatura, aireación y mezcla se mantengan dentro de los rangos definidos, inclusive en volúmenes mayores. Un proceso es operativamente factible si mantiene calidad constante, es seguro, puede limpiarse y mantenerse fácil, y es trazable, claro. Y por ello todo lo que implica y consideramos debe tenerse en cuenta para realizar esta evaluación. Es seguridad del proceso, calidad del producto, si la operación es continua. Si no se cumplen estos puntos, el escalado se vuelve inviable o arriesgado. También tenemos consideraciones regulatorias y ambientales. Al escalar un proceso se debe cumplir con regulaciones más estrictas impuestas por autoridades locales e internacionales. Esto incluye buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica y alimentaria, normas ISO que tenemos que seguir también, registros sanitarios y permiso para operación, distribución y exportación, validación de procesos y productos ante organismos de varios países. Esto, por supuesto, para bioreactores y empresas ya más grandes que van a trabajar a una escala mayor, pero el escalado también incrementa el impacto ambiental, por lo que se debe contemplar las emisiones y efluentes, control de gases, vapores y líquidos generados, consumo de recursos, energía, agua, materias primas. Se buscan procesos más eficientes y sostenibles, gestión de residuos también, porque generamos tratamiento y disposición segura de desechos sólidos, líquidos y peligrosos, de lo contrario repercuten en el medio ambiente. Y también hay que conseguir las licencias ambientales,
que muchas jurisdicciones exigen estudios de impacto ambiental y monitoreo continuo. Como conclusión, podemos discutir qué hace factible o invalible un escalamiento. La factibilidad de un escalamiento depende de que el proceso pueda crecer en volumen sin perder eficiencia, calidad ni seguridad. Un proceso es factible cuando se mantiene el control sobre los parámetros críticos como el pH, la temperatura, la mezcla y la aireación. Y cuando el producto final conserva sus características funcionales y cumple con los estándares de calidad establecidos. Además, debe ser económicamente rentable. Los costos no deben incrementar de forma desproporcionada y el rendimiento debe de justificar la inversión. También es esencial que el escalado cumpla con las regulaciones sanitarias de calidad y ambientales, ya que por el contrario, un escalado se considera invalible cuando surgen problemas como gradientes de temperatura o concentración, tipos de mezcla inaceptables, pérdida de rendimiento, aumento excesivo de costos, riesgos de seguridad, dificultades en la limpieza o el cumplimiento normativo. Si cualquiera de esos factores no puede resolverse de manera efectiva, el proceso no puede considerarse viable a gran escala.